estos 4 cortometrajes se engloban dentro de la temática de ciudad y medio ambiente. 3 de ellos ya se han visto antes aquí en Cineteca Nuevo León y de hecho ya han estado en festivales de cine a lo largo del mundo. El día de hoy es una función especial porque vamos a estrenar el documental de Si el río suena, que tiene que ver con la temática de la crisis del agua que todos sufrimos hace 2 años, en el 2022. Este cortometraje se filmó en el río Ramos, justo en el punto en el que la situación de la crisis estaba, pues en pleno verano, imagínense, ¿no? Cómo la tuvimos que lidiar muchos de nosotros. Es la particularidad de esta función, que vamos a estrenar el corto aquí por primera vez. Para mí es muy importante compartir lo que hacemos con nuestra propia audiencia, con los propios ciudadanos de esta ciudad. Al finalizar la función vamos a tener un diálogo con el historiador Arnoldo David Díaz, que está aquí con nosotros acompañándonos. Vamos a platicar un poco de los cortos y al final también va a haber un micrófono abierto por cualquiera que quiera participar, platicar, dialogar o que tenga una pregunta, que se sienta con la libertad y la confianza de hacerlo. Creo que no tiene chiste hacer cine, hacer arte si no estamos reflexionando sobre lo que hacemos. Así que los invito mucho a que por favor piensen mucho en lo que están viendo. Ojalá y lo conecten con sus vivencias personales y si sí, pues que podamos platicar entre todos, ¿no? Creo que la intención del cine debería ser abrir una conversación y pues yo podría proyectarlos en mi casa y verlos nada más yo solo, no, pero no tiene ningún chiste. Entonces, qué padre que están aquí, muchísimas gracias y ojalá podamos platicar sobre algo que estamos viviendo constantemente en la ciudad y que necesitamos pues encontrar otras maneras de seguir reflexionando y de encontrar posibles soluciones a lo que nos está pasando. Gracias por estar aquí y terminando los cortos, son 4, platicamos. ¿Va? Empezamos. Aplaudir. No, sí, vamos ahorita. Va fuerte, fuerte. Decidí invitar a Arnoldo porque ella ha acompañado distintos movimientos, distintas causas que tienen que ver con la ciudad. El año pasado estaba el tema de los desmontes en el río Santa Catarina, la deforestación y demás, y Arnoldo estaba ahí presente, pues apoyando un poco la reflexión y a la movilización ciudadana. Entonces, aparte de que lo conozco y creo que su perspectiva como historiador aporta bastante al tema, entonces por eso quise invitarlo para no sé, porque sabemos que es un tema muy serio, ¿no? Y el día de hoy nos une no solo la mala calidad del aire, nos une también el tema del agua en sus distintas pues, variables o formas. También nos une el tema de la falta de áreas verdes, ¿no? Y la importancia que tienen los parques urbanos en la ciudad. Entonces, pues no sé, Arnoldo, ¿qué viste en los 4 cortos? ¿Qué te parecieron? ¿Cómo podemos ligarlos con lo que estamos viviendo actualmente? Bien, bueno, pues primero que nada muchas gracias, Sergio, por invitarme. Gracias a todas las personas por ir. Si en algún momento no me escuchan, pues me avisan y trato de subir el volumen. Yo ya había visto varios de estos cortos, ya hemos compartido, ¿no?, en varios eventos de estos cortos y me faltaba el del parque, me faltaba el del río, aunque ahí tuve privilegios de verlo antes de la función. verlo un poquito antes. Entonces me gustaría hablar como de 3 temas en específico para tratar de englobar los diferentes problemas. Primero que nada, yo creo que aunque estamos hablando de temas muy particulares, ¿no?, o sea, los parques, la contaminación del aire, el agua, y todo visto obviamente desde el contexto de aquí de Monterrey, Nuevo León en general,
Creo que es importante enmarcar estos problemas como en el contexto global en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Creo que hoy en día en las ciencias sociales, que pues es mi área, hemos estado hablando ya de un tiempo para acá de esta idea y este concepto que es el colapso, ¿no? Es una idea que ya viene manejándose desde hace muchos años, que como bien mencionó por ahí el señor Berlanga, ¿no? O sea, pues están que si las conferencias de Tokio, está Brundtland, está cada año la ONU y la UNESCO juntándose una y otra vez para advertirnos que el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, ¿no? El cielo se va a caer, como diría el pollito, ¿no? Pero pues simple y sencillamente no pareciera que estas advertencias son tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, lo primero que creo yo tenemos que empezar a cambiar es nuestra propia forma de abordar el problema, ya que la manera en la que abordamos el problema es de que en el futuro va a pasar esto y en el futuro va a pasar lo otro, pero pues no, o sea, precisamente el problema es que el colapso ya está aquí, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo el colapso. Ya tiene muchos años que hay gente desplazada por cuestiones ambientales. Hace poco salieron notas de, ya llegaron los primeros desplazados ambientales de México. Bueno, no, pues en realidad ya tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, en el municipio de Mazapil, ¿no? Que están las minas de oro y demás, que donde hay pueblos que ya desaparecieron. Ya desaparecieron porque la explotación de estos cerros conlleva al hundimiento de muchos de estos pueblos que han tenido que desplazarse, reubicarse en zonas donde no existen los recursos necesarios para poder sobrevivir, como un ejemplo podría ser el agua, ¿no? Nuevo León, creo yo, ya está llegando a un punto bastante crítico en este sentido, que tal vez no lo hemos sentido porque no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en el resto de los muchos municipios que siguen siendo rurales, ¿no? De Nuevo León. A mí me gusta mucho siempre jugar con mis alumnos y preguntarles a ver cuántos municipios tiene Nuevo León y cuántos de esos son realmente urbanos. La minoría, ¿no? Entonces, en muchos de estos municipios se llevan a cabo prácticas como el fracking, se llevan prácticas como lo es la contaminación del río, como vemos acá en el río Ramos, ¿no? Y pues bueno, o sea, tenemos que entender que ya estamos viviendo en esta época de colapso, ya estamos viviendo en un momento en el que la población se está viendo afectada, su salud se está viendo afectada por la contaminación del aire, donde día tras día nos damos cuenta que las estaciones que miden la contaminación atmosférica, que solo miden un tipo de contaminación atmosférica, o sea, ni siquiera aplica para todo lo que está en nuestra atmósfera, todos los días nos marcan que tenemos una mala calidad de aire. Y a pesar de ello, como también bien mencionó Berlanga, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no hay una decisión que venga por parte del gobierno en el que pueda decir de que, bueno, va, ya, se acabó, paramos la refinería, paramos esto, paramos lo otro. ¿Por qué? Pues porque la atmósfera no da para más. No hay un cambio ahí, ¿no? Esto me lleva al segundo tema que me gustaría tomar, que ya es específicamente la cuestión del agua. Yo empecé a estudiar la historia del agua en Monterrey hace ya unos 10, 12 años, y por azares del destino pude empezar a escribir realmente sobre ello. Está viviendo, ¿no? Como en esta parte del Topo Chico, y que nos damos cuenta que verano tras verano nos cortan el agua, ¿no? Y luego se viene la crisis. Luego de repente resulta que esto es algo que se generaliza en toda la ciudad. Durante varios meses se vive esto, y entonces uno empieza a hacer como la comparación en cuanto a cifras de cantidad
en cuanto a cifras de fuentes de agua, en cuanto a la utilización del agua por parte de la industria, y empieza uno a ver que pues no coincide realmente la narrativa de la falta o la escasez de agua con la abundancia de agua que hay para las industrias, ¿no? Porque toda industria tiene que utilizar miles de litros al día, y aparte nosotros volteamos a ver las industrias que están en Monterrey, nos damos cuenta que las más viejas y las más fructíferas se dedican precisamente a la extracción del agua, ¿no? Se refiere a Cuauhtémoc, la Topo Chico, Coca-Cola ahí en medio de las dos, y Agua y Drenaje, ¿no? Porque Agua y Drenaje también es una empresa, que ellos digan lo contrario, es una cosa, pero en la práctica es una empresa, y siempre lo fue, canadiense aparte. Entonces, no parece lógico, ¿sí?, que mientras que estamos en un momento de saqueo, como se menciona acá en el documental, pues empiece a hacer estos fraccionamientos, como mencionan en el documental del río Ramos, que no son exclusivos del río Ramos. Vemos los mismos tipos de fraccionamientos y la misma lógica en la Huasteca, en Chipinque, en la Estanzuela, en Mitras, incluso en el Topo Chico del otro lado, ¿no?, del lado de Escobedo, y podemos continuar, ¿no? Ahora, ¿quién realmente vive en estos espacios? O sea, la gente común y corriente, no, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera están habitados estos espacios, ¿no? Ya ni siquiera por la propia él. Entonces dices, a ver, o sea, ¿qué hay ahí o qué funciona ahí? Creo yo que Berlanga es muy claro en eso, en el primer documental que vimos. Es una cuestión de especulación. Una cuestión de especulación inmobiliaria en el que es para desfogar los capitales, ¿no? El dinero no se puede quedar parado, la primera regla del capital, o sea, el capital tiene que estar invirtiéndose. Entonces, ¿qué es lo más fácil para invertir? El mercado inmobiliario, porque nunca entra en crisis, o eso es lo que ellos creen, porque no leen libros de historia, pero creen que nunca va a entrar en crisis y por lo tanto puedes estar invirtiendo. Y junto con que vas invirtiendo en el mercado inmobiliario, vas invirtiendo también en infraestructura para desviar el agua, ¿no? Esto es algo que ha acompañado al propio desarrollo de agua y drenaje desde su boom en los 50, cuando pasa a ser ahora como esta unión entre la inversión privada y el gobierno del Estado, ¿no?, en el que va creciendo agua y drenaje no en cuanto a las necesidades de la gente, sino a las propias necesidades del mercado inmobiliario. Entonces, mientras que hay zonas, como por ejemplo el Topo Chico, donde hay una enorme cantidad de población, ¿sí?, el servicio de agua y drenaje no se va desarrollando hacia allá, sino que se va desarrollando hacia donde está creciendo la inversión inmobiliaria, entre ellos ya sea los grandes edificios o las colonias privadas, ¿no? Entonces, si nos topamos con el problema de la contaminación y la desviación de las fuentes de agua, como lo es el río Ramos, que ya vimos acá, y a eso se le suma el desmonte y la desviación del agua del río Santa Catarina, que no es un río seco, no es un río vivo, es un río que ha sido y que sigue siendo una fuente de extracción constante tanto del agua superficial como del agua subterránea, pues entonces como que la lógica ya no cuadra, ¿no? Porque entonces dices, a ver, o sea, tenemos esta necesidad y tú estás haciendo, tu gobierno, ¿no?, estás así, tú empresas privadas, porque van de la mano siempre, tú estás haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, mientras que necesitamos una mejor distribución del servicio del agua, los privados y el gobierno están tomándola para otros lados, ¿no? Esa es la función de la rompepicos. Y esa va a ser la función de la rompepicos 2 si la logran hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a dilucidar esto? ¿Cómo podemos llegar a resolver esto, ¿no? Este es el tercer punto al que quiero llegar. Creo yo que ya va llegando el momento
momento, y no es que debió haber llegado hace ya mucho tiempo, en el que tenemos que empezar a darnos cuenta de que si las cosas están así, es porque los gobiernos y los privados lo han querido dejar así. ¿Por qué? Porque esto representa la base de sus privilegios. Controlas el agua, controlas la vida, ¿no? Es algo básico en la geopolítica, ¿no? Por eso Israel está atacando las fuentes de agua de Palestina, ¿no? O sea, no es gratuito, ¿no? Entonces, si estamos viendo, ¿no?, que el gobierno, que las empresas tienen estos intereses sobre este recurso vital, ¿no?, pues entonces hay que empezar a encontrar las formas de salirnos de esas propias lógicas. Claro, existen herramientas de los propios gobiernos, de las propias empresas, que nos permiten a nosotros poder ponerles un freno. Pero llega el momento en el que estas propias herramientas ya no nos sirven para frenar. Y que el poner un freno entonces no significa gran cosa, porque entonces luego te la voltean, ¿no? O sea, les paras una cosa y luego te sacan otra, y luego les paras esa y te sacan otra, y otra, y otra, y otra, ¿no? Que eso es parte de la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, la defensa de la colonia Independencia, ¿no? Que paramos un proyecto y luego sacan otro, paramos ese proyecto, sacan otro, paramos eso y sacan otro. Que aparte son siempre proyectos que de una manera u otra siempre terminan buscando o siempre se resumen en la apropiación del agua de la colonia, ¿no? Porque los cerros pues obviamente son, bueno, me gustaría pensar que es obvio, desafortunadamente al parecer no lo es, pero los cerros son esponjas, ¿no? Sobre todo los cerros hechos de piedra laja, como lo es la Loma Larga, succionan el agua y la almacenan ahí dentro. Estos cerros están llenísimos de agua. Y por eso la necesidad de los empresarios y de los gobiernos de perforar, de pasar por en medio, ¿no? O sea, como es ahora el proyecto del Cerro de las Mitas, un proyecto que suena bien bonito para venir en camión y en carro, pero con terribles consecuencias ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo ir sacándole la vuelta? Y ahí es donde lo ligo entonces con la idea del colapso, ¿no? O sea, si ya estamos viviendo en el colapso, entonces lo que tenemos que empezar a impulsar es proyectos que nos ayuden caemos mucho en el pesimismo y decimos que no, bueno, ya se va a acabar el mundo Si hubiera otras formas de... Exacto. Y esto es algo que insisto, me gusta mucho dejarlo bien en claro. A ver, o sea, cuando hablamos del colapso no hablamos de una extinción masiva. Bueno, eso espero. Me gusta pensar que no hablamos de una extinción masiva, ¿no? La humanidad ha sobrevivido a procesos de cambios naturales tan enormes y tan traumáticos como los que estamos viviendo hoy en día. Justamente hoy en la mañana estaba leyendo a Evelyn Ruiz que decía es justamente la necesidad del ser humano sobrevivir a la era glacial, ¿no?, a esta era de hielo, la que le permite convertirse en humano, ¿no? Superar esta identidad animalesca, ¿no?, que todavía tenían los primeros homínidos, y decir, tenemos que cooperar, ¿no? Tenemos que convivir y socializar entre nosotros para poder sobrevivir, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa muy parecida hoy en día, ¿no?, en el que tenemos que empezar a decir, bueno, tal vez tengo que poner más prioridad en el apoyo entre mis iguales, entre mi comunidad, entre mis niños, mis ancianos, mis compas, ¿no?, para poder sobrevivir, ¿sí? Más allá de estar pensando, bueno, déjame a ver si esta ley sí se cumple, a ver si esta otra ley se cumple. Vaya, insisto, es necesario y es importante y nos puede llevar a detener muchas cosas, ¿no?, que son importantes detener, pero salir, pues no. O sea, sus propias herramientas, ¿no?, no nos van a permitir salir de esta lógica.
Y eso es lo que necesitamos hoy en día, salir de esta lógica, ¿no? Y ahí lo ligo entonces con el documental de los leones, ¿no? O sea, cuando hablan de, imagínate que todos pudiéramos realmente cultivar nuestro alimento, ¿no? Yo también siempre juego con eso con mis alumnos cuando hablamos de los problemas de la ciudad, ¿no? Y les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes saben cultivar su propia comida? Ah, caray. ¿No? Honestamente, yo una vez intenté plantar una zanahoria, se la comió mi gato. Y pues, ¿cómo sobrevivo con una zanahoria, no? Entonces creo yo que estos documentales, ¿no? Esta urgencia en la que vivimos es hacia donde nos puede ir apuntando, ¿no? Hacia el salir de la lógica de esta modernidad capitalista en la que desafortunadamente estamos inmersos y empezar a encontrar esos pequeños peldaños, esos pequeños esfuerzos en los que podamos salir de la misma, ¿no? Otra cosa que a mí me gusta mucho aclarar, por ejemplo, cuando vemos el tema de la Revolución Mexicana o de la Revolución Rusa, Francesa, etcétera, es que decimos, a ver, o sea, Roma no se construyó en un día, pero tampoco se cayó en un día, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la revolución, cuando hablamos del colapso, cuando hablamos de la caída de los grandes imperios, no estamos hablando de que, ay, sí, un día me levanto, ya se cayó Estados Unidos, ya, pues, se acabó el capital. No, es una cuestión de día, tras año, ¿no? Por eso la importancia de mantener el registro, ¿no? Yo aquí agradezco mucho a Sergio, a Carla y a todo el equipo de Voces de la Ciudad, por todo su trabajo, pero en específico por haber incluido la quema de las tuberías allá en lo del río Ramos, ¿no? La quema de las tuberías justamente representa todo esto de lo que les estoy hablando, ¿no? Por un lado tenemos que construir las alternativas que nos permitan sobrevivir y por el otro lado tenemos que responder con fuego a sus amenazas, ¿no? La quema de las tuberías es justamente la representación me gustaría pensar que el inicio de una nueva etapa en la que entendemos las movilizaciones sociales y las luchas ecológicas en la ciudad, en el que decimos, a ver, no, ya basta, ¿no? O sea, aquí ya no hay lugar para el amparo, ya no hay lugar para el comunicado, ya no hay lugar para la marcha, fuego. Y no hay de otra, ¿no? Digo, no sé si se habrá parado, honestamente. Está bien interesante eso y por eso lo quise incluir en el corto, porque para mí no era nada más, que no es como nada más, pero no era nada más decir la deforestación de esa zona, no es nada más decir que pues que se están robando el agua los políticos y con intereses privados, ¿no? Sino también decir que o sea, yo estuve ahí un mes, de hecho yo nada más he estado ahí ese día que estuve, ¿no? Que me invitó justamente Raúl, que aparece justamente en el cortometraje, me invitaron a grabar justo por estas denuncias de los vecinos, ¿no? Fui ahí, estuve ahí, grabamos y pues yo, o sea, yo como alguien que no es ni de Allende ni de Montemorelos, pues me tocó grabar, ¿no? O sea, usar la cámara, estar ahí, observar y demás, y según yo construir aquí algo que entendiera y que verdaderamente... Se lo puedo enseñar al señor Carlos, que también aparece en el video, que él es el que vive allá y él es el que nos invitó ahí. O sea, él lo pudo ver antes y él está viviendo todo esto. O sea, es lo que tú dices, ¿no? El colapso, ¿no? Él está viviendo esto constantemente. Eso fue en el 2022, van a cumplir 2 años, en junio de este año, ¿no? Y ellos han seguido teniendo que vivir con este saqueo, con estos intentos por apropiarse del agua, ¿no? Con estar en constante comunicación con la alcaldesa y la falta de voluntad política por parte de ahí, de esa autoridad municipal, ¿no? Y lo pudo ver y también había puesto, o sea, estaba muy parecido el cortometraje y ve lo de las tuberías, se acuerda de la protesta porque al día siguiente hubo protesta y fue una protesta, o sea, fue un bloqueo de la carretera nacional, fue algo impresionante, ¿no? O sea, y si no se enteraron y si quieren investigar, pongan bloqueo de la carretera, ¿no? O sea, 2022, y está bien impresionante el material que se logró grabar en ese momento, y eso da o sea, eso también podría ser otra parte, no era como para mí, yo que no grabé, yo que no estuve ahí, a mí que no me tocó formar parte de eso, me pareció importante decir que, a ver, esta zona, ¿por qué es tan importante, no? O
sea, ¿por qué hay tanto interés? Y no solo ha habido interés, sino que también ya ha habido un esfuerzo urgente de que no se quiere dejar vencer, ¿no? De que claramente, de que ya no solo saben, porque sabemos que vivimos en una ciudad contaminada, ¿no? O sea, sabemos que está raro el tema del agua, ¿no? Ellos también lo saben, pero ya están... y bueno, también, o sea, el que quemaran, y el que sea en la protesta, se debía, ¿no? A que, a ver, si este río es nuestro único afluente, si este río es nuestra única agua, ¿por qué nos la van a quitar y se la van a llevar al resto del área metropolitana? Como si no hubiera, ¿verdad? Entonces, verdaderamente una desesperación, ¿no? Y por eso actúan de esa manera, ¿no? No había una marcha atrás, ¿no? Estaban defendiendo lo que para ellos les pertenece y es suyo, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante, aunque sea, mencionarlo, incluirlo, porque para mí hace que esa zona sea todavía más relevante y el esfuerzo que tú me estás comentando. Claro. Bueno, tú no sé si quieres que abramos. Sí, bueno, antes de abrir el diálogo, porque sí me gustaría mucho, o sea, con esta reflexión que nos compartes, ¿qué te pareció Parque Cigüeña? Que justo no lo habías visto, porque también, o sea, que ese fue un experimento ahí distinto, pero muy lindo. O sea, me llama mucho la atención, igual dentro de estos temas, dentro de lo que estamos hablando, y que lo ves por primera vez aquí en esta función, como ¿qué opinas de Parque Cigüeña? Me gustó mucho. Está interesante la propuesta, así con la cámara sí, pero de repente fue medio mareado el asunto, pero bastante chido. Me recuerda mucho a justamente lo que habíamos estado trabajando con Avenida Aztlán, con Del Mero San Luisito, ¿no? Estas revistas barriales que hemos desarrollado en diferentes partes de la ciudad, porque justamente se trata de dar o sacar adelante esta herramienta, ¿no? Como bien lo pueden ser las revistas, como bien lo puede ser la grabación, y dar pie a que sean los propios vecinos, en este caso los muchachitos, ¿no? A que se den cuenta de la importancia que tiene su propia existencia, ¿no? Porque es un problema muy grande que tenemos en todos los lugares, pero específicamente en los barrios, los que son barrios, porque luego hay otros que se dicen barrios y no son barrios, pero en los barrios, ¿no? Luego siempre suele desarrollarse esta idea de, yo vivo en un barrio, soy pobre y por lo tanto, pues como que mi vida qué, ¿no? O sea, como que a quién le interesa mi historia, a quién le interesa mi vida en general. Y pues no. O sea, justamente lo que hemos desarrollado en mi colectivo, ¿no? La Antihistoria, es esta idea de que justamente son los barrios los que sacan adelante o los que impulsan esta contradicción que necesitamos impulsar para sacar o salir o combatir de una manera u otra la lógica del capital, ¿no? Porque el barrio entonces está en medio. Por un lado, sí entra dentro de las lógicas del capital y el consumo y la contaminación, la violencia y demás, pero por el otro lado también sale. ¿Por qué? Porque pues tal vez no pagan todos los impuestos, tienen otras dinámicas en cuanto al consumo local, en cuanto a la cooperación entre los vecinos, la relación entre los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy interesante y muy importante que se hagan estos ejercicios, y habría que encontrar la manera de hacer más. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, digo, acá por lo que es la parte de las revistas, lo que nosotros hacemos, nosotros estamos trabajando en una segunda época de Del Mero San Luisito, la revista de la INDEP, en el que justamente de eso se trata, ¿no? O sea, de abrir este espacio para que sean los propios vecinas y vecinos, que son poquitos, o sea, tampoco no les voy a decir que toda la colonia Independencia participa, es decir, imposible, ¿no? Un sueño guajiro, pero aunque sean poquitos, ¿no? Siempre dar ese empujoncito de decir tu historia importa, ¿no? Tu vida importa, tus problemas importan, ¿no? Tu parque importa. Tu parque importa, ¿no? Digo, estuvo bien chido, pero luego sí de repente yo veo el parque y digo, ay güey, ni una sombra, Dios sí, exactamente. mío. O sea, sí, fue pesado, sí, en pleno verano. Sí, no manches. Entonces dices, a ver, ¿no? Pues a partir de estos problemas que son como muy obvios, poder empezar a ir y sacar con mayor profundidad la reflexión acerca
de lo que las propias personas necesitan para realmente vivir, ¿no? Porque una cosa es sobrevivir y otra cosa muy diferente es vivir. Nosotros tenemos que empezar a impulsar lo que es el buen vivir, ¿no? Entonces, no sé si quieres que abramos. Sí, o sea, podremos seguir hablando, pero Sí, a mí me interesa mucho también poderles escuchar. Si tienen alguna pregunta o si quieren simplemente compartir qué sintieron, qué les parecieron, qué los invita a pensar o reflexionar esto. O sea, por eso estamos aquí verdaderamente, Claro, ¿no? O sea, claro. nos interesa, o sea, porque también mucho de esto está en línea, ¿no? Pero creo que hay una diferencia en justo estar aquí, poderlos ver, poder platicar, poder decir qué pensamos, qué sentimos, ¿no? Porque al final del día es nuestra ciudad, al final del día son nuestros municipios, al final del día son nuestros parques, es Claro. nuestra agua, es nuestro aire, ¿no? Entonces, pues nada, me encantaría poderles escuchar. Adelante. Sí, primero que nada, pues agradecerles el esfuerzo que están haciendo en este registro de la ciudad y de las problemáticas de las ciudades. Es muy loable ese esfuerzo por la búsqueda de concientización para toda la gente. Y también por el registro de algo que está ocurriendo y que se está viendo en el momento. Ahorita comentaste, Roma no se hizo en el día, tampoco se hizo en un día. Pero esta secuencia de eventos y de acontecimientos es bien importante tenerla registrada. Yo traigo ahorita uno muy reciente que hace unos meses me topo con un espectáculo natural bellísimo en la Alameda de Monterrey. A las 6 de la tarde llegan los loros, cotorros, ahí a la Alameda. Y pues está precioso, o sea, estás escuchando todo el barullo y todo el ruido, está bonito. Lo volví a ver, no sé cómo lo redescubrí por el mes de noviembre, diciembre, que es las 6 de la tarde cuando llegan más o menos. Y ahora está deforestada la Alameda. O sea, de esos árboles donde llegaban los loros, los cotorros, quedan además como que son como 3 o 4 árboles. Tomaron muchos, no sé con qué criterio. Dijeron, no, pues, o sea, aquí, estos ya no sirven. Se usó ciertos criterios y la Alameda la debemos de un pelón. Entonces, son ese tipo de cosas que digo, los invito a ver ese espectáculo que se da de manera natural, pero también a la conciencia de que, híjole, o sea, aquí se tomaron muchos árboles en los últimos 3 meses. Entonces, son cosas que se nos van pasando. Se nos van pasando y no existe un registro. Bueno, no veo registro sobre eso. Me quedé con el asunto que chingo, hubiera grabado antes, hubiera grabado, espero que alguien tenga eso y grabar como está ahora. Y grabar todavía los árboles que quedaron, porque no sé si se pueden tomar los árboles. Claro. Es un comentario. Y sobre todo les digo, agradecer que están haciendo esto y felicitarlos. Muchas gracias. De hecho, eso es bien importante, ¿no? O sea, justo que estamos viendo en este colapso, o sea, necesitamos con urgencia conectar con la naturaleza, ¿no? Y cada vez hay menos, o sea, pareciera que hay menos, ¿no? O que se están yendo, bueno, no se están yendo, los están eliminando, ¿no? Entonces pues justo cuando creamos Voces, la intención era esa, era crear una memoria, ¿no? Digo, es imposible grabar todo, ¿no? Pero el esfuerzo es ese, justamente, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad, estamos viendo muchas otras cosas, ¿no? Que no están aquí, por eso también justo los invito a que desde su trinchera, desde su asiento, desde su experiencia, si hay algo que quieran compartir, son más que bienvenidos. Bueno, a mí me gustaría compartir otro comentario y a lo mejor esta puede ser una buena idea para un siguiente documental. No puedo decir la fuente. Pero hay muchos edificios de los que se están levantando en la zona centro de la ciudad. Son muchos. Muchos de esos edificios, deja tú que los departamentos sean de pocos metros cuadrados, que lo son, de muy, muy poquitos metros cuadrados cada departamento. Hasta aquí puede. Hasta aquí puede. Si quiere, arrímese para que se oiga. Entonces, eso por un lado. Además de los poquitos metros cuadrados, los depas son comprados, ¿sí? Y muy poquitos de esos depas son luego rentados, ok. Pero la gran mayoría de los que están comprados se quedan así, sin habitar. Y permanece años y años y años y años y años
ya la gran mayoría de esos edificios con sus correspondientes depas se van a quedar como cascarones vacíos. Claro. No los va a ocupar nadie, no los va a ocupar absolutamente nadie. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de haberlos creado? ¿Cuál fue el objetivo? Simplemente el haber dicho, voy a comprar ese depa en X edificio para tenerlo como un capital listo para cuando un día de estos que lo necesite, pues lo vendo. Pensando que a lo mejor el año que entra o dentro de 5 años, si a mí me costó, digamos, 2 millones, lo podré vender luego en 6 o en 7 millones. Cosa que no creo que vaya a ser. O sea, fíjate el uso hasta donde lo estamos acomodando. Sí, pues justo se menciona, ¿no? En el de los Leones, que es justo vía Zócalo, ¿no? Sí. Justo es la construcción que está ahí al lado y que tiene que ver, corresponde justo con las características que usted menciona. Y que sí es cierto, ¿no? Y ese tema es un tema que está muy latente últimamente porque de repente con la pandemia todos quisieron empezar a construir para arriba, ¿no? Justamente, digo, no es que no antes, pero Sí, claro. se dio como ese boom, ¿no? Claro. Y sí, verdaderamente es un tema que no solo pasa aquí también, y eso también para mí es muy importante. O sea, lo que estamos viendo en estos documentales no es algo exclusivo justamente de Nuevo León. O sea, está pasando en todas las partes, ¿no? No es casualidad que se quemen los bosques, que se quemen las sierras, que se quemen las selvas, ¿no? No es casualidad que esto de los edificios no solo está pasando aquí, insisto, está pasando también en Guadalajara, está pasando en muchas otras urbes, ¿no? Entonces, también para mí es como hablar y contar de eso, ¿no? Creo que, o sea, a mí lo que a mí me gustaría es que alguien de otro lugar pueda ver esto y justamente decir, oye, eso me está pasando aquí, ¿no? Y sí me ha pasado, ¿no? Sí nos han llegado sus comentarios y definitivamente es un tema muy fuerte que valdría la pena pues seguir hablando del mismo, ¿no? O sea, por lo menos denunciarlo, o sea, por lo menos no dejarlo como que nadie sabe, ¿no? O sea, sí sabemos y hay que decir esas cosas. Claro, claro. Este justamente es algo que ya desde hace varios años estaba mencionando. Por ejemplo, ahora tenemos el recién aprobado Plan de Desarrollo Urbano, en el que te dicen de que, como la ciudad se está quedando sola y el centro está quedando abandonado, vamos a crear más vivienda para entonces que la gente regrese al centro. Ay, sí, güey, ahorita me regreso al centro con tus apartamentos de 3 millones de pesos, ¿no? O sea, pues ¿cuándo, no? Porque estoy completamente de acuerdo, están vacíos. O sea, vía Zócalo yo creo que jamás se va a llenar. El otro, el de la capital, ¿cuándo se va a llenar? El Santa Lucía, vacío completamente. Barrio Vergel, vacío completamente, ¿no? Puedes irte por Madero y están ahí. Aquí están los nuevos que van a poner aquí adentro de fundidora. ¿Quién los va a comprar? O sea, vaya, los compran, sí, pero como bien dices, no se habitan. Entonces, si no se habitan, no es un proyecto de vivienda, es un proyecto de especulación, es un proyecto de inversión. Y como bien dice Berlanga, incluso podríamos asegurar que es un proyecto de lavado de dinero. Porque ¿quién tiene tanto dinero como para estar creando edificios a diestra y siniestra, ¿no? Mientras que por el otro lado, la gran mayoría de la población se está quedando sin agua. Ahorita justo que veníamos para acá, veníamos por Madero, mi mamá comenta, ¿no? De que subirá el agua hasta el último departamento. Bueno, el problema no es si sube hasta el último departamento, el problema es si le va a llegar a las casas de al lado, ¿no? Porque tú estás succionando una cantidad de agua tremenda, ¿no? Y ese problema ya lo tienen, por ejemplo, los vecinos del Distrito Tec, y desde hace varios años. Y se ha denunciado, y el gobierno, silencio total. Al contrario, aprobar más, y más, y más, y más, ¿no? Entonces dices, a ver, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un problema donde decimos la lógica en la que se está desenvolviendo la clase política y la clase empresarial, que normalmente son los mismos, ¿no? Es familia, pues no está realmente enfocada al beneficio de la población. Entonces, gracias por el comentario, es algo que he estado desarrollando en una serie de escritos, y ya viene la tercera parte donde justo vamos a hablar de eso, ahí por si quieren platicar. Allá Román quiere decir algo. Y ahorita por allá. Felicitarles por el trabajo. Muchas gracias porque es mucho esfuerzo. Es algo que no se suele apoyar, ¿no? Y pues qué bueno que le dan esos espacios a voz a estas comunidades.
específicamente el tema del río Ramos a mí me llamó mucho la atención, o sea, me enteré de esto de las tuberías, que fue en julio del 22, cuando estábamos con toda la crisis. Resulta que 2 meses antes, en mayo, finales de mayo, firman un convenio, y yo me enteré porque yo estuve como invitado en ese evento, un convenio donde Conagua le cede al municipio el cuidado del río, y participan, bueno, pues varios municipios, pero también organizaciones. Hay una organización católica, el Laudato Si, que traído del Papa, ¿no? Y traen un rollo así como vamos a cuidar el río y todo buena onda. Y ahora ver esto, que el cuidar el río significa privatizar el río o hacer un mal uso de ese poder, pues, o sea, que le está delegando Conagua al municipio, también me hace pensar que pues puede estar este convenio que en teoría es para facilitar o es para mejorar la gestión del agua, la gobernanza y en el territorio, los gobiernos locales que puedan estar ahí participando, pero pues si no está acompañado realmente de la sociedad civil, o en este caso, yo recuerdo mucho que hicieron el comentario que habían, o sea, como organizaciones de la sociedad civil ahí presentes, pero que eran los a favor del proyecto, o sea, como los buena onda, ¿no? Entonces supongo que los de la defensa del río Ramos eran catalogados como problemáticos y entonces no los habían invitado a esa cuestión, y ahora me hace mucho sentido el recordarlo. De hecho ahorita estaba googleando porque decía, bueno, eso pasó antes, o sea, entonces pues es mucha coincidencia, pero pues parece que ya era un plan que se venía maquinando. De hecho, es verdad, meses antes, me acuerdo que, ¿se acuerdan que Samuel subía videos de estaba buscando agua, ¿no? Porque no había, justamente, ¿no? Está de ridículo con un chalequito y en distintos lugares, ¿no? Buscando, aquí encontramos agua, ¿no? Como el gran descubrimiento del siglo. Y justo el tema de las tuberías se debe a eso, ¿no? A que Samuel, junto con agua y drenaje, algo por el estilo, deciden sacar el agua de ahí, ¿no? O sea, fue como, ¿cómo decirlo? O sea, estuvo aprobado, por así decirlo, ¿no? O sea, fue algo que salió en conjunto, ¿no? Y por eso van y ponen las tuberías. Cuando los vecinos se enteran, obviamente se molestan muchísimo, ¿no? Con lo que ocurre. Y el video abre justo con la alcaldesa, con un grupo de gente que según ellos era el Comité de Defensa del Río Ramos. Que según esto es un grupo de gente justo que quería cuidar el río y demás. Pero en realidad existe otro comité que tiene casi, o sea, les robaron el nombre casi, Comité en Defensa Pro Defensa del Río Ramos, una cosa así, está el grupo en Facebook. Y ellos sí son los vecinos, ellos son los que nos invitan, ellos son los que estaban preocupados, ¿no? Y ellos son los que han estado justo en contra de lo que la alcaldesa, junto con su grupito de gente, planea, ¿no? Y como ellos son los locales, como ellos son los vecinos, como son los que están ahí, pues ellos conocen, saben lo que está pasando de viva mano y también tienen pues soluciones al respecto, ¿no? O tienen ideas importantes que escuchar. Pues ellos son los que necesitan el agua. Qué mejor que escucharlos a ellos para saber de qué manera pues se puede cuidar el agua y que sea por ellos, ¿no? Verdaderamente por el genuino interés, no porque les van a dar lana, no porque van a estar ahí para aparentar que son los buenos, ¿no? O sea, y por eso pongo el video en referencia, ¿no? No solo porque era importante darle una cara a este personaje, ¿no? A este grupo de gente, ¿no? Que son quienes están creando todos estos problemas, ¿no? Y justo el señor Carlos, cuando vio que él es el del verdadero comité en defensa, ¿no? Él nos comparte eso, ¿no? O sea, hasta le robaron el nombre, casi nos dijo, ¿no? De cómo se llamaba el comité y qué responsabilidades tenía, y justamente nos comentó, ¿no? O sea, pues que ellos no estaban haciendo nada, ¿no? Quisiera agregar, esta figura de custodia de Conagua a los municipios también ocurrió en Santa Catarina, y en su momento el municipio de Monterrey esa custodia la usó para concesionar a privados para el uso en el río, ¿no? Y fue cuando pusieron el golf, el lugar y varias cosas ahí. Entonces, sí se ha hecho el uso de esta figura que en teoría sería para proteger, porque tendrían que proteger el río, ¿no? Y eso es clave, protegerlo, ¿no? Porque o sea, el problema es que para empezar el agua no estaba en las mejores condiciones, ¿no? Por el tema de los incendios, que también, o sea, que también eso es otro contexto, ¿no? O sea, ¿Cómo lo veo? Para poder atacarlos y atacar de una manera prudente y conservadora es saber de las leyes,
si vamos a pelear con ellos para cancelar un proyecto de agua, necesitamos saber de leyes, qué nos dice nuestra Constitución para saber pelear nuestra agua, porque como lo dijiste tú, es nuestra agua, es de nuestro subsuelo. Yo trabajé con una compañía integradora de agua y realmente me sorprendió. Trabajé yo en un proyecto donde la Coca-Cola sacaba agua del subsuelo y era infinidad de agua, o sea, eran miles y miles de litros, y todavía tenían que generar 3 pozos más nomás en este próximo año. Entonces yo me pregunto, ok, están concesionadas las empresas porque el gobierno les dio, debemos de saber de leyes para poder atacar y quitarles un poco, a lo mejor no les quitas todo el agua, pero en la Constitución o en un recoveco, porque así lo hacen ellos, buscan el mínimo detallito y vuelven, como decía Arnoldo, abren otro proyecto y abren otro. ¿Por qué? Porque desconocemos de nuestras leyes. Entonces yo creo que la mejor manera de ser conservadores y dar en el punto es conocer de nuestras leyes con respecto al agua, con respecto a la contaminación, con respecto, no tienen idea, yo paso todos los días por Libramiento hacia Lincoln y me da una tristeza enorme y me da una ira ver cómo calcomen los cerros. Ok, es generación de empleo, pero estamos hablando que ¿quién se lleva el beneficio? Se lo llevan muy pocos, para muchos, más aparte de la salud de toda la gente que vive alrededor. Esos son mis dos puntos, mis dos comentarios. Sí, bueno, quiero nada más agregar que la importancia de incluir Parque Cigüeña en este ciclo es porque la importancia del parque, ¿no? O sea, para mí hablar del parque es hablar de una comunidad, es hablar de un entorno, y la importancia que tiene no solo para nosotros como adultos, sino para ellos como niños, que crezcan en un entorno saludable y seguro, porque justamente el problema que tienen en esa colonia, entre muchos, como en todos lados, es la inseguridad, ¿no? Entonces, o sea, es triste y no sabíamos que iban a grabar, cómo iba a ser el resultado, pero para mí fue muy bonito darnos cuenta de todo el mundo que ellos traen dentro y de que ellos también ven estos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y que también para ellos son problemas. Y para mí era muy importante contar, o sea, que en esta historia quedara en claro que pues ellos son el futuro, pero creo que algo que dice Arnoldo y que yo también lo englobo porque también me lo han dicho y también lo he reflexionado es, déjate del futuro, son el presente y ahorita necesitan estar bien, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿No? Ya no es nada más lo que nos está pasando a nosotros, es qué les está pasando a estas generaciones y a las que vienen, ¿no? Entonces quería justo como hablar de esa importancia que tienen, ¿no? Y que los niños tienen un montón de cosas que decir, también tienen un montón, o sea, también saben lo que está pasando, ¿no? Y también lo sienten, y creo que justo ahorita dijimos algo y que justo era lo que yo esperaba, estamos perdiendo espacios de armonía con la naturaleza, estamos perdiendo, estamos sintiéndonos, o sea, nos sentimos, ¿no? O sea, porque es nuestra ciudad, porque es nuestra naturaleza justamente, y el que se la devoren, ¿no? Nos está afectando, y creo que hay que reconocer justamente eso, y hay que decirlo, y qué padre que estamos por lo menos aquí compartiéndolo, ¿no? O sea, también ese era como el objetivo de esto, que por lo menos en esta función podamos decir qué es lo que pienso o cómo me siento sobre la ciudad, sobre la contaminación, sobre el tema del agua, y llevar ese diálogo con el inmediato, ¿no? Con nuestra persona más cercana, ¿no? Poder abrir este diálogo, porque creo que en esta ciudad que estamos tan acostumbrados a seguir, y a estar inmersos en la rutina, es difícil tener estos momentos de pausa, de contemplación, ¿no? De conexión con la naturaleza, pero también de decir cómo nos estamos sintiendo y que verdaderamente nos está afectando todo esto, ¿no? Bueno, primeramente felicitarlos. Gracias. Como todos, creo que es importante mantener el registro de la ciudad para futuras generaciones y cómo se ha estado cambiando la ciudad, porque bueno, es todo un tema, ¿no? Digo, hay luchas por todos lados, de hecho ahorita que comentaba el señor, hay luchas por todos lados, o sea, cada quien tiene como su lado, ¿no? Y una de las cosas que comentabas, por ejemplo, de que pues sí, o sea, cerrando la refinería no vas a arreglar el problema de un día para otro, o sea, es más allá de eso que, o sea, no tenemos, ¿cómo se puede decir? Una vida urbana
una buena calidad de vida urbana, ¿sabes? O sea, el hecho de un mal transporte público, el depender de un carro siempre, la falta de banquetas, la falta de arbolado urbano, ¿no? Que mínimo te dé una poquita de sombrita, no existe. O sea, se ha destruido, se ha dado una prioridad al coche muy, muy fuerte, donde desafortunadamente eso hace que pues también termine como desforestando la misma ciudad. Y bueno, parte de todo eso es, ahí entra la pregunta, ¿para quién se está construyendo esta ciudad? ¿No? Y por ejemplo, las infancias que tú comentas, o sea, un niño ahorita no puede salir a la calle, o sea, más allá del hecho de que bueno, no tiene un parque, porque ya, o sea, hay casas o los departamentos que se construyen, de aquí a que baje el niño, o sea, la gente que pueda o llegar a vivir en un edificio de departamentos, ¿cómo va a vivir el niño ahí? ¿No? O sea, ¿qué tipo de contacto va a tener alrededor de él para tener la confianza de salir e ir a un parque? ¿No? O sea, eso pues obviamente corta completamente a la sociedad, corta completamente el contacto humano, ¿no? Per se. Entonces creo que esa es la pregunta que debemos un poquito reflexionar. ¿Para quién se está construyendo esta ciudad? ¿Hacia quién va? ¿No? O sea, porque ya van a construir este monstruoso segundo piso, ¿no? Que no tiene ningún sentido, que tiene 6 carriles de un lado y del otro, y aún así no te da abasto y pones un segundo piso. O sea, ¿en qué lógica cabe, no? O sea, ¿para quién se está construyendo ese segundo piso? No es para nosotros, definitivo, ¿no? Y estos edificios de 3 millones, 4 millones, 3 millones de 4 metros cuadrados, es como que, ¿quién te va a comprar un departamento así, no? Entonces, obviamente viene esta especulación, etcétera, etcétera, que al final los que van a venir pagando esos edificios, porque también es esta cuestión de la publicidad, ¿no? Que la banda aspiracionista que dice, pues es que yo quiero invertir mi dinero, son los que van a perder ahí, porque van a decir, sí, yo estoy pensando en mi recuperación en 10 años, 5 años, y al final, pues el departamento no se te rentó, ya no lo vas a poder vender, y no tienes el suficiente capital como para poder decir, pues yo consumo esto, o sea, yo lo puedo absorber, no vas a poder. Ahí es donde se va a venir todo este caos, ¿no? Pero bueno, en sí es eso, ¿no? O sea, creo que es importante mantener el registro, mantener la denuncia como tal, y pues reflexionar desde nuestros lados y ver de qué manera nosotros, o sea, algo tan simple como sembrar un árbol, créeme que ayuda algo, ¿no? O sea, ayuda un poquito a todo el desastre que existe en la ciudad. Y pues bueno, felicidades, carnal. Muchas gracias. Sí. No, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, pues es un placer estar aquí nuevamente, escuchando, viendo su trabajo. Definitivamente es una felicitación y compartir también todas las voces que se han estado escuchando ahorita. Y el título de su proyecto es magnífico, Voces de la Ciudad, y eso es lo que queremos que se multiplique. Y ahorita yo me imaginaba, cuando veníamos caminando, cuánta gente, el ruido que hay afuera en la plaza y en qué están las miradas. No están las miradas en los árboles, no están las miradas en el cielo, en el sol precioso, en el cerro de la silla. La gente está comprando alrededor papitas, tarará. No me voy en contra de los comerciantes, no, pero me refiero que estás en un espacio natural y no lo ves, estás comprando, vienes a comprar. Muchos obviamente sí también venimos a disfrutar y a ver el cerro precioso, una vista preciosa que tiene. Entonces nos hemos perdido también de esto, de observar la naturaleza, de respetarla, de amarla, porque nos levantamos y ya está el tráfico, nos levantamos y está esto. Entonces, ok. A lo que voy es de que yo trabajo con ellos y tú lo sabes y hemos compartido también en proyectos y fue una magnífica también experiencia esa que tuvimos cuando en el parque los niños, en tu curso de fotografía, los niños fueron a tomar fotos, tú les dijiste, ¿qué es lo que quieren? Y fueron a fotografiar un árbol, la luna, el cerro, cosas que no levantan la mirada tampoco los niños, porque los niños a donde levantan la mirada es a un celular, es a una tablet, y no que tampoco esté en contra de ello, simplemente la tecnología, pues nosotros tenemos que decidirla para qué sirve, como es lo que están diciendo, para qué sirve lo que estamos construyendo. Yo no quiero, yo también tengo el compromiso, me encantó ahorita, me tocó la fibra cuando hablaron de los niños, claro, porque en mi defensa trabajo con ellos, yo no quiero, no me gusta que lo que se les acerque a los niños es el olor a plástico.
yo quiero que huelan flores, yo quiero que huelan la naturaleza, yo quiero que se sensibilicen. Trabajo con lectura con ellos, entonces pues les busco el despertar su sensibilidad ahorita precisamente, el compromiso ahorita de lo que tienen, de lo que disfruten, pero de lo natural, de lo natural, de lo vivo, y que diferencien de lo que no está vivo en esta ciudad. Me impactó también, y quiero retomar las dos cosas del primer video, que nos están acostumbrando a amar el dinero, y sobre todo en esta ciudad, de manera exponencialmente. No sabes para qué, pero lo gastas en tener. Y aparte, nos están acostumbrando a vivir contaminados. Entonces, pues hay que cambiar las voces, como estas voces que ahorita están escuchando, reflexionando y haciendo. Como el video también, el documental de los de leones en el barrio. ¡Wow! Sí, esas son lo que tenemos que hacer, esas son las propuestas. Ahorita lo está reflejando con estos 4 documentales. Está la problemática, esto ha pasado, está el registro, pero ¿qué puedes hacer? Y también estás mostrando tú también lo que se puede hacer, y cada uno de nosotros. Así es que vivan las voces de la ciudad por mucho tiempo, y que sea, me estaba imaginando que ojalá que hubiera ahorita hacia el parque muchos que nos estuvieran escuchando, que hubiera, como antes se escuchaba música aquí en el parque, música, sí, claro. Qué hermoso, ya la quitaron, es un proyecto que también, wow, pero también te conectaba de una manera, la música con la naturaleza, y ojalá que ahorita estuvieran escuchando todas las gentes que están ahorita. Mil felicidades. Muchas gracias. Felicidades, ¿no? No lo conocía así en esos términos, y pues simplemente también felicitar a toda la gente que está aquí, porque ya llevamos rato hablando y uno que otro se ha ido, pero no creo que con muchas ganas de irse, porque hay toma de conciencia ya cada vez más y más. Y sí me gustaría, es una propuesta para no perdernos todos los que estamos aquí de alguna otra manera, que Voces de la Ciudad tuviera como una especie de correo, o una especie de cartas al lector, o no sé, un área que alguien pudiera ahí opinar al respecto. Me llamó mucho la atención lo que dijo el compañero sobre los pericos, y yo podría decir que los árboles que tumbaron eran los multifamiliares de los pericos, y deberían de haberse quedado ahí por siempre hasta que se los acabaran los pericos, pero como lo que les interesa es el negocio, pues tumbaron todo, destruyeron todo, como el pobre pájaro carpintero que también le tumbaron su arbolito ahí frente del palacio. Son unas bestias. Yo creo que un espacio de esos también podría abrir la discusión sobre el río Santa Catarina, porque pues tú sabes, tenemos estudios donde el río sirve a la ciudad con servicios ambientales. Es la contaminada ciudad de Monterrey, que no es solamente fundidora, ni son solamente todas las empresas que están aquí contaminando, las grandes empresas, sino también todo lo que viene de Estados Unidos, de 56 petroleras refinerías que están en Texas, y que se las traen cada vez que hace cambio de temperatura fuerte o viene un viento frío. Entonces todo ese tipo de cosas podría Voces de la Ciudad ser una especie como de catedral de opiniones, de puntos de vista, y no creo que se desvíe mucho de su razón de ser, porque son voces, y porque puede ser materia prima para abrir verdaderos reportajes de lo que la gente va diciendo. El río Santa Catarina le da a la ciudad 1.300 millones de dólares en servicios ambientales. Es una cosa espantosa. Eso lo determinamos por la naturaleza de sus humedales y el valor promedio de un humedal, de una hectárea de humedal en el mercado norteamericano. O sea, aquí los vecinos de Texas y del valle de aquí de Texas. Entonces,
hay muchas cosas que podría, para no desinflar la indignación, el coraje, la rabia que todos traemos. La experiencia, por ejemplo, de la independencia, que me ha tocado en algunas ocasiones estar por ahí, pues es también algo impresionante. Viene el túnel a Las Mitras. ¿Qué vamos a hacer con toda esta destrucción de los cerros? Los cerros son las fábricas de agua de la ciudad. ¿Cuál es el mantenimiento que se les da? Qué raro que cuando el Bronco nombró de representante del Parque Cumbres de Monterrey a Fernando Elizondo, en 2 años se quemaron más de 20,000 hectáreas. Pues esto es algo diabólico, perverso. Y es cierto lo que decía también el compañero en cuanto a que son captadoras de agua. Y ahí yo quisiera decir lo siguiente: la verdad está en todos lados, a pesar del que tenemos pasquines inmundos como el norte. Hoy viene un excelente artículo de un compañero que menciona algo que hemos estado nosotros mencionando desde hace muchos años, que consiste, y lo dijo el doctor Jaime Leal, el hidrólogo más grande que hemos tenido en esta entidad. Él dijo que el agua no estaba solamente en la superficie ni en las profundidades, sino el agua la tenemos en la cabeza. Y hay que tener procesos de condensación. Y ahí por primera vez, y en el norte, se plantea eso. Nosotros lo hemos planteado desde hace muchos años y hemos estado discutiendo todo esto. Una reciente carta al presidente también, o varias cartas al presidente también. No necesitamos tomar agua de cloaca como nos la quieren dar. Es un crimen lo que van a hacer. Esa agua tiene químicos que nunca se los van a poder quitar porque están en Estados Unidos asustados, y en Europa también, que las aguas de tercer proceso para humanos, el del río Sena, o el agua de Holanda y otras partes en Europa, no pueden quitar una serie de químicos peligrosísimos que proceden pues de las pinturas de las mujeres, proceden de los sartenes de teflón, proceden de una serie de instrumentos domésticos, y ni cuenta nos hemos dado de ello. Todo eso se le ha dicho también al presidente, y parece ser que la preocupación es todavía tener una idea de extractivismo del agua. Vamos a quitarle el agua al río fulano, sutano, vamos a quitarle el agua a los pozos sutano y mangano, pero no hay posturas para bajar el agua de nuestras cabezas, con las que convivimos todos los días. Esto lo hacían los persas hace 5,000 años. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos un reportaje de ello y demostramos que podemos tener agua en la casa, como ya sucede? Hay aparatos para eso, ya se venden, ¿verdad? Y podemos tener agua para barrios completos, un sistema de captura de agua de la atmósfera y una purificación del mismo para evitar en lo más posible estos químicos que también están en el aire. Entonces yo sí quisiera que se pudiera dejar un espacio, o se construyera un espacio en la página de Voces de la Ciudad para que fuera creciendo todas estas inquietudes. Ahí lo dejo. Creo que algo importante que vale mencionar es que estamos en año de elecciones, y yo estaba pensando en como para promocionar el corto, ¿no? De que vota por el río, ¿no? O sea, piensa por la naturaleza, ¿no? Piensa por un aire limpio, ¿no? O sea, por el agua, que haya agua en el río, ¿no? O sea, no sé. Digo, no, tampoco es como que creo que nos van a salvar los políticos, ¿verdad? Pero siento que es importante que es cuando se van a vender como el mejor postor y lo que sea, pues que pensemos muy bien con quién estamos tratando y encararlos, ¿no? Cuestionarles qué están haciendo verdaderamente, ¿no? Por estos temas, ¿no? Que son muchos, no nada más tenemos estos problemas, también está el tema del transporte público, claramente. Yo sigo esperando que haya un buen documental que solamente te hable del transporte público,
¿no? O sea, porque verdaderamente es todo un tema. Y tendrías que ver los diferentes ángulos y los diferentes antecedentes de décadas pasadas. Claro, pues hay mucha historia. Las procentro, las rutas periféricas, y ahora la realidad de que ahora son concesionarios privados, que los camiones como tales son muy buenos, el problema es el chofer que le sube la cumbia. Pues el problema es que están bien caros. Sí, Ese es el verdadero el problema es que están caros cumbia y no siempre, todavía, y no siempre están en buenas condiciones justamente, ¿no? Pero sí, pasan seguido. No pasan seguido. No tienen la capacidad que tiene la ciudad. Así Ves las colas impresionantes. sí. Y te subes, estás bien estresado a trabajar y oyes la cumbia. Eso es lo último que te Creo que importa, sí, la lo que cumbia es lo quieres, último. lo que quieres es llegar en media hora a tu casa, se tardan como 2 horas Y en con pasar. las miles de construcciones que hay ahorita, porque a mí me toca ir a Mederos y pasar por Miguel Alemán, Revolución y Constitución. Entonces moría en el intento de pasar por ahí y no se puede. ¿Mande? Terrible trayecto. Sí, horrible, mal. Entonces, pues, ya, o sea, inicias con buena actitud y todo, ¿no? De que no, otro día. Y te paras 2 horas. Sí, el mismo trayecto te cansa, te desgasta. Sí, o sea, saturas. Y lo platiqué una y otra vez con mi mamá de que, o sea, es que no puedo creer que mi día yo sienta que termina a las 2. O sea, no puede ser, o sea, no es lógico que yo para la 1 yo diga ya me quiero dormir y volver a empezar mañana. O sea, no es lógico, no está bien. Y a muchas personas les pasa y no me imagino a las personas que tienen que tomar sí o sí el camión o el metro o así. O sea, a mí porque me apoyan mis papás y obviamente usaba el camión, pero no he pasado la mayoría de mi tiempo en camión. Pero a mí me tocó de que acompañar amigos en Ciudad Universitaria y hacer la fila impresionante desde el metro, desde arriba, para tomar un camión. O sea, está impresionante. Eso es el nuevo Nuevo León. Exactamente, ese es el verdadero nuevo Nuevo León. Exactamente. Ya tenemos supermercados. Pues bueno, cerramos, sí. Muchísimas gracias por quedarse, por vernos, por compartir un poquito de sus aquí. Creo que eso es muy importante y muy valioso. Justamente el objetivo era ese, vamos a platicar, a compartir un poquito, ¿no? Porque quizás, porque si no estuviéramos aquí quizás no lo haríamos, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá y sí, pero y si no, pues esta es la excusa perfecta para poder seguir hablando de la ciudad, porque la ciudad es muchas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, me da mucho gusto verlos aquí. Vámonos que se nos da el camión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les puedo tomar una foto? Sí, claro. A Carla. A Raúl, ven Raúl, ven. Y a Arnoldo también, una foto. Vente Carla, una foto. ¿Dónde la tomamos, aquí o...? Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos, una hacia allá y una hacia acá. Perfecto. Sí, claro. Muchas gracias. ¿Nos vamos foto? Entonces, ¿puedo hacer flash? Sí, eso. Yo se lo registro. A ver, a cuenta de 3. 1, 2, va a haber flash. 1, 2. Otra más. A ver, 1, 2. Ándale. Adelante, adelante. Sí, sí. A seguir moviendo esto, el corto, el ciclo, en otros espacios, fuera de las escuelas, chido, lugares abiertos. Igual, hablamos para el próximo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que vino. Qué bueno que participó. De hecho, es la primera vez en cuanto a esto es para el evento. Ah, perfecto. Sí, pues tienen siempre función. De hecho, son ellos, desde esa parte, ellos son los que organizan el evento. Y me acerqué con ellos para poder hacer lo posible. Y
hacen muchas funciones constantemente, proyectan cine de todo tipo. No sé qué son documentales. No, ellos proyectan de todo tipo. Nosotros como Voces de la Ciudad hicimos función con ellos, específicamente de lo que nosotros hacemos, pero ellos en particular hacen funciones de todo tipo. Son dos ciudades buenas para otros. Sí, ¿no? Los edificios vacíos, comprados para vacíos y el transporte. Es una empresa de seguridad, ¿no? De transporte, que a ellos se les asignaron esos campos. Sí, pues ahí tengo un tema ahí bien raro. Qué bueno que viniste, qué gusto verte. Muchos años que no te va. Ahora ya eres profe, ¿no? Sí. Sí. Chida haber sido la vuelta ya a la foto. Cuídate, me gustó mucho todo. Gracias por venir. Que estés muy bien. Ya nos vemos, profe. Abrazo a todos. Gracias por venir. ¿Nos damos una foto, no? Sí. No te vi, ¿cómo estás? Bien, también. Gracias. Ah, sí. Ya estaba muy feo el día, ¿no? ¿Qué onda? No manches, neta. Qué mala onda. Oye, la tomas con mi cel, por favor. Y como quiera, si nos pueden tomar, va. Ya me voy. Nos vemos, Raúl. Cuídate mucho. Mucho gusto. Pues yo me conozco de toda la vida. ¿De dónde? ¿Cómo te llamas? Ok, bueno, a partir de 3. Ok. Sí, sí. 1, 2. Donde yo iba muy seguido ¿Sabes chido? Sí. Qué bueno que vinieron, me da mucho gusto, mucha felicidad. ¿Tú qué? Pero sí ganó un yazo. Ah, tu yazo. Nos vemos, cuídate mucho. Salúdame al Bruno. Gracias por venir. Sí, no pasa nada. Que les vaya muy bien. Oye, ¿se pudo lo de este o...? Nos hablaron, al otro y a mí, pero ya no nos dijeron nada. Bueno, no pues se entiende, ajá. sí, pues ni modo, y si no a la otra como quiera. Sí, o sea, yo le dije al otro porque andaba como que me dé pesadillas. Sí, claro. No, pues o sea, se va a dar otra Sí, oportunidad. exactamente. Las ganas de... Perfecto. Que estén muy bien, gracias por venir. Adiós, lindas vacaciones. Igual. Gracias, cuídate mucho. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, claro. Estamos en YouTube, estamos en Instagram. Todos el de Paseo del Progreso, el de los Leones, todavía están en YouTube. Con otros trabajos que también tenemos, ¿no? Nada más búscanos como Voz de la Ciudad Monterrey y ahí nos vas a encontrar. Muchas gracias. Que estés muy bien. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Te quería preguntar, ¿sí? ¿cómo podemos coordinar la proyección de los documentales y un conversatorio en otro espacio? Ay, por favor, sí, yo estoy encantado, es lo que quiero, de hecho no lo mencioné, pero aquí ya tenemos como un programa y yo quiero mover ese programa, quiero que se vea, no lo subimos aquí en Cineteca, me encantará moverlo en otros lugares, en otros espacios, entonces yo estoy más que puesto y encantado. Es que ahorita estamos trabajando en la escuela de teatro, de Filosofía y Letras, Ah, súper bien. Queremos darle duro a todo tipo de eventos y siento que esto es importantísimo. O sea, porque... Sí, conózcanse. Sí. Sí siento Bueno, nos vemos, caballeros, nos vemos. Que estén muy bien, gracias por venir. Siento que es fundamental para cualquier transformación social, primero visibilizar y luego reflexionar. Exacto. Entonces siento que las artes, o al menos desde mi percepción, las artes y la aplicación del conocimiento artístico muchas veces está despolitizado. Exactamente. No está encauzado hacia estas luchas, hacia todas estas resistencias que merecen voz, que merecen espacios. Entonces, yo estoy más que puesto. ¿Cómo? Pues ¿Todo estaba en un live? ¿Todo estaba en un live? No, el live solo fue la entrada principal.